Comienza Rubén, por favor. Sí, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Sí, por favor. Bueno, entonces, pues agradecer. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, te escuchamos, Rubén. Perfecto. Sí, todo bien. Sí. Pues antes que nada agradecer la invitación que nos hicieron para participar en el curso de este tan interesante curso de impedancia. Nuestra contribución va a ser con respecto al tema que lleva por nombre análisis de espectros de impedancia por constantes de tiempo. Entonces, la primera plática la voy a dar yo, su servidor, Rubén Suárez, y la segunda la va a dar mi colega, el doctor Gregorio Guzmán González, que ya en su momento pues, se va a presentar y va a dar los detalles de su presentación. Entonces, para iniciar, quiero presentarles el nombre de la plática, el cual lleva por, el nombre de la plática es Aproximación gráfica para identificar para identificación de procesos limitantes en baterías de ion litio, propiamente de los materiales catódicos, y todo esto pues utilizando la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica. Entonces, cabe destacar que esta metodología que les voy a mostrar fue obtenida en colaboración con miembros del grupo del profesor Ignacio González, Nacho, y de Guadalupe Ramos Sánchez, perdón. Entonces, en baterías hay diferentes temas que se pueden abordar, pero de los más interesantes pues es la maximización de las propiedades de los materiales. Todo esto pues lo hacemos con el objetivo de mejorar los actuales o de diseñar unos nuevos materiales. Para ello pues utilizamos diferentes técnicas. Entonces en baterías es importante la caracterización de los materiales antes de su aplicación en la batería y durante su aplicación, bueno, cuando ya tenemos ensamblada la batería, porque pues es interesante ver cómo es que funciona cuando ya está ensamblada. Entonces, para ello se utilizan diferentes técnicas, pero las que nos competen a nosotros son las técnicas in situ. Estas técnicas, si las conocemos, normalmente ocupan equipos muy grandes o se requieren de adaptaciones como conexiones o si queremos adaptar nuestra celda a un difractómetro o a un equipo de UV o IR, entonces eso nos requiere cierto tiempo para hacer el diseño del experimento y normalmente pues nos consume mucho tiempo. O sea, sí obtenemos la información que necesitamos, pero ese es el pequeño detalle. Entonces nosotros con la idea de contrarrestar eso, utilizamos la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica porque es considerada también como una técnica in situ, es decir que una vez que nosotros hacemos nuestro ensamble ya podemos ver cómo es que el material se comporta en función de lo que queramos, ¿no? Normalmente es del potencial, del estado de carga, de la temperatura o de otras condiciones. Entonces las ventajas en algún momento el profesor Quiroga ya las mencionó de la técnica, pero bueno, de las principales es la determinación de los cambios específicos en los espectros, porque bueno, si nosotros tenemos nuestro sistema y hacemos una medición de impedancia, tenemos un espectro, pero si hacemos una modificación, entonces esperaríamos ver una modificación en ese espectro, ¿cierto? Entonces, en baterías podemos determinar este tipo de fenómenos, algunos se pueden, algunos no, o algunos son más difíciles de observar, entonces, esa es una de las ventajas de la técnica, ¿no? Por otro lado, una de las principales desventajas del análisis con impedancia es el número y la naturaleza física de los procesos, que usualmente ocurren simultáneamente o tienen constantes de tiempo muy cercanas entre sí. Entonces, la desventaja en términos sencillos, pues es la interpretación. A veces que cuando iniciamos con esta técnica, pues se nos hace un poco complejo entender desde algunos puntos básicos, entonces la interpretación es también un poco complicada si no se tiene un buen antecedente sobre ella. Usualmente lo que se hace cuando se obtienen los valores de impedancia o los parámetros, pues se hacen este tipo de análisis con los datos, o se pueden analizar por tendencias de cada una de las magnitudes que nos interesan, y también lo podemos hacer, como lo menciona el profesor, por circuitos equivalentes. O podemos tener una tabla de datos y empezar a analizar las tendencias, ¿no? Entonces,
Esto resulta un poco tedioso si tenemos muchos experimentos, ¿no? Entonces, con la idea de contrarrestar esto o de sobrellevar esto, lo que nosotros hacemos o desarrollamos fue una propuesta de interpretación gráfica utilizando constantes de tiempo. Entonces, ¿qué es una constante de tiempo? También ya se menciona en un momento en las pláticas, pero bueno, lo voy a retomar así rápidamente. Una constante de tiempo es un tiempo asociado, un tiempo de respuesta, un tiempo de relajación o de retraso, manifestación de un fenómeno que ocurre dentro del composite de las baterías. Entonces, aquí ocurren muchos fenómenos que ocurren a diferentes velocidades y eso está relacionado pues con ese tiempo de respuesta. La representación de las constantes de tiempo se puede hacer mediante la conexión de un resistor y de un capacitor, pero en este caso pues estamos utilizando elementos de fase constante para contrarrestar estas dispersión de la capacitancia y inhomogeneidades del electrodo, porque usualmente estos electrodos son rugosos o porosos, entonces se utiliza este elemento de fase constante para pues para contrarrestar eso por ese factor de idealidad del factor n, ¿no? Entonces, realmente lo que se tiene en estas reacciones, pues, en estos sistemas, pues no son circuitos eléctricos, sino sistemas que envuelven interfaces o reacciones electroquímicas o transporte de especies, ¿no? Pero estos procesos asemejan a un circuito eléctrico. Entonces, para explicar esa parte, me gusta tomar este dibujito como ejemplo. La formación de la doble capa. Si nosotros tenemos un electrodo y lo sumergimos en un electrolito, dependiendo de la reactividad de nuestro electrodo, se va a hacer una acumulación de electrones de carga negativa y de este lado iones con carga positiva. Entonces ahí ya estamos asemejando un plato que finalmente viene siendo como un capacitor que tiene asociado una resistencia y finalmente aquí podemos añadir la resistencia de la solución. Entonces son interfaces y la forma de representar este fenómeno pues es con un circuito de este tipo. El circuito más sencillo que es el de Ramles. Entonces aquí ya tenemos una constante de tiempo, la unión de estos elementos. ¿Sí? Antes de continuar y mostrarles la metodología que nosotros utilizamos para el análisis de los espectros, quiero hacer énfasis en esta parte. Para la obtención de los espectros de impedancia es altamente recomendable utilizar una celda con un electrodo de referencia. Eso también se comentó en las pláticas pasadas. Un ejemplo de la celda que nosotros utilizamos es esta de aquí. Estos son algunos de sus componentes. Estos son unos émbolos que hacen contacto con los colectores de corriente y en una parte va el cátodo y en la otra el ánodo. Entonces, este pequeño núcleo que tenemos aquí... Rubén, un instante nada más. Parece que hay una pregunta de hasta dónde vas ahorita. Vamos a escuchar la pregunta, por favor. Adelante. ¿O no es pregunta o le picaron sin querer a la manita? JC, o Julio César, o Juan Carlos. No. ¿No hay pregunta? No, parece que no. Se arrepintieron. Pues, se arrepintieron. Adelante, Rubén, pero igual cualquiera que tenga una pregunta, pues con gusto la puede hacer, puede escribir en el chat o levantar la mano también. Adelante, Rubén. Perfecto, entonces estaba yo en la parte de describir algunos de los componentes de la celda que nosotros utilizamos para obtener los espectros de impedancia. Esta pequeña parte contiene un anillo de litio y este es el contacto, que está perfectamente distribuido el anillo, lo que nos permite obtener las mediciones de impedancia de manera reproducible. Entonces, otras de las partes que ya completan nuestra celda son estas de aquí. Aquí lo importante es señalar la posición de los electrodos. Este es el electrodo de trabajo, este es el contraelectrodo y esta es la parte que ya tiene el electrodo de referencia. Entonces, una vez que nosotros ensamblamos, obtenemos una pieza de esta forma, la cual se ensambla y se coloca sobre esta estación de trabajo. Entonces, aquí ya tenemos las conexiones y posteriormente va a nuestro potenciostato, donde ya nosotros metemos los parámetros que nos interesan para aplicar la técnica. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque hay unas diferencias, si alguna persona tiene experiencia con esta parte, sabrán que de 2 a 3 electrodos es importante hacer esta señalización.
bueno señalar esto. Entonces, si nosotros obtenemos espectros de impedancia de Nyquist, bueno, en su modalidad Nyquist, podremos observar las magnitudes que son diferentes para una celda completa, es decir, una celda de 2 electrodos. Pero si nosotros utilizamos la celda de 3, podemos hacer la separación tanto de la contribución del electrodo de trabajo y la del contraelectrodo. Esto es importante porque usualmente estos parámetros que se conocen como resistencia a la transferencia de carga o el coeficiente de difusión, al menos en baterías, son utilizados para determinar características de los materiales. Entonces, debemos tener cuidado si estamos hablando de un espectro que se obtuvo en una celda completa de 2 electrodos, o si estamos hablando simplemente de una contribución. En este caso, pues estamos seguros que el valor que obtengamos pues corresponde al material activo que nos interesa. Entonces, por eso es importante este señalamiento. Aquí tengo otro ejemplo de cómo es que se ve el espectro de impedancia de una celda completa y el espectro de impedancia del contraelectrodo. Nosotros nos podemos enfocar tanto en el electrodo de trabajo o en el contraelectrodo. En este caso también podemos ver que el contraelectrodo tiene cierto comportamiento, entonces nos podemos enfocar en uno de estos para hacer esta metodología, ¿no? Entonces por eso es importante. La metodología experimental que utilizamos para la obtención de los electrodos, los que tienen experiencia en fabricación de este tipo, sabrán que tenemos que mezclar el material activo. En nuestro caso utilizamos el IFEPO con este tipo de binder, PVDF, y el carbón conductor. Entonces lo que hacemos es mezclarlo bajo ciertas condiciones y posteriormente hacer depositarlo sobre un colector de corriente, que en este caso pues, es aluminio por tratarse de cátodos. Posteriormente lo que hacemos es cortarlos y esta pequeña pieza simula nuestro contraelectrodo litio. Esta es la pequeña parte que les mencionaba y este es nuestro electrodo de trabajo. Entonces una vez que lo ensamblamos, todo esto se hace dentro de la caja de guantes, ¿sí? Al menos el material que nosotros utilizamos para la metodología requiere una breve estabilización, la cual requiere de que se le apliquen cierto número de voltametrías cíclicas y obtención de espectros y a cierto tiempo de OCP, ¿sí? Todo esto con la finalidad de que los espectros que obtengamos para el desarrollo de nuestra metodología sean reproducibles, de alta reproducibilidad. Ahora bien, una vez que nosotros ya ensamblamos y metimos nuestra celda y conectamos y obtenemos nuestros espectros experimentales, tendríamos algo de este tipo. O sea, esto es un diagrama de Nyquist, el profesor ya lo mostró en algún momento, Z real y Z imaginaria. Entonces aquí lo que hice yo fue un zoom para observar el semicírculo que se presenta a altas frecuencias. Entonces, este diagrama nos es útil cuando tenemos una idea de cómo se comporta nuestro sistema y podemos obtener algunos parámetros. Pero si se dan cuenta, pues esta parte, la parte imaginaria, pues es muy grande comparada con esta. Entonces, aquí lo que hacemos es uso del diagrama de ángulo de fase, donde nosotros podemos graficar el ángulo de fase en función de la frecuencia o también de alguna magnitud que nos interese. En este caso, pues es el estado de carga. Tenemos el diagrama en escala logarítmica, lo que nos permite ver los procesos aquí. Entonces, tal vez, si no les es familiar esto, se estarán preguntando, bueno, ahora ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa esta lomita, este valle o estas partes? Entonces, para ello, para la interpretación utilizamos un circuito equivalente que ya ha sido previamente reportado por el grupo del profesor Germán García Belmonte y Juan Vizquer, que son, digamos, expertos en este tipo de análisis con circuitos. Entonces lo que hicimos fue tomar el circuito que ellos reportaron, y si recuerdan al inicio, pues comenté que una constante de tiempo pues, es la unión de un resistor y un capacitor. Entonces aquí tendríamos una constante de tiempo, aquí tendríamos otra y algunos elementos que están sueltos por ahí. Entonces cada uno de estos elementos tiene un significado físico que lo podemos relacionar con el diagrama de Nyquist, ¿sí? Entonces, ahora bien, si nosotros hacemos el ajuste de nuestros diagramas experimentales con este circuito, lo que obtendríamos es algo de este tipo, o sea, muchos números, muchos parámetros, la resistencia a la solución,
capacitancia de doble capa, estos parámetros de aquí, factor n, entonces son muchos números, ¿eh? Ahora imagínense si tenemos 2 o 3 experimentos así, pues vamos ahí a andar batallando con los números. O también lo podemos tener de esta forma, ¿no? Analizar las tendencias de cada uno de esos. Entonces, esto es lo que usualmente se hacía o lo que yo hacía para la interpretación de mi sistema, ¿no? Entonces, la finalidad del método, pues, es evitarnos esto y verlo gráficamente. Entonces, ¿de qué consiste la metodología? Hacemos uso de este software que es el ZView. Algunos los deben de conocer. Entonces, aparte, bueno, tiene otras opciones, pero de las más interesantes, pues, es que se puede hacer el fit con circuitos equivalentes. Entonces, aquí yo, como ejemplo, tomé uno de los espectros que saqué experimentalmente y lo único que hice fue meter los datos. Entonces, el paso 1 de nuestra metodología para observar el comportamiento de los espectros es alimentar el software con los datos experimentales. Entonces, hasta aquí no hemos hecho nada más que decirle que nos grafique. Posteriormente, lo que hacemos es decirle que haga el ajuste con el circuito que nosotros le dimos. Entonces, le damos acá y hace el ajuste y tenemos todos estos parámetros que son los que mostré en la tabla. Entonces, aquí podemos ver cómo el ajuste se da de buena forma. Tenemos una chi cuadrada alrededor de 3 por 10 a la menos 4. Y hasta ahí pues todo va bien, ¿no? Entonces, el siguiente paso para obtener los aspectos que nos interesan es, bueno, partir de nuestro circuito equivalente y comenzar a quitar elementos. Esto pues para ver cuál es la contribución de ese elemento a todo este circuito. Esto, claro, sin mover ninguno de los parámetros, porque esos parámetros ya fueron obtenidos del ajuste. Entonces, ¿qué obtenemos? Si nosotros le damos simular con los mismos parámetros, nos va a mostrar el espectro que se generaría si solo tuviéramos esta parte, sin la contribución del capacitor que teníamos anteriormente. Entonces aquí ya tenemos una constante de tiempo, otra, y aquí tenemos una resistencia. Entonces en el diagrama de Nyquist observaremos 2 semicírculos y en el ángulo de fase observaremos 2 máximos, uno a bajas frecuencias y otro a altas y medianas frecuencias. Entonces el siguiente paso es seguir removiendo los elementos. Ahora vamos a quitar esta resistencia y ver cuál era su contribución, ¿no? Entonces ahora aquí lo que tenemos es un comportamiento mayormente capacitivo, al menos en esta zona de bajas frecuencias de 10 a la 1 para abajo, y vemos cómo es que este contribuye. Seguimos removiendo elementos. Ahora vamos a quitar este de aquí. Y ahora tenemos este máximo. Entonces aquí nos indica que tenemos 2 constantes de tiempo. Entonces dirán, bueno, ¿por qué solo tenemos un máximo? ¿No? Esta explicación es bastante interesante y la pueden encontrar en el libro de Lacia, de impedancia electroquímica. Y él da una explicación muy bonita sobre este fenómeno. Resulta ser que si las constantes de tiempo que están aquí, o los elementos que están aquí, tienen constantes de tiempo, sí, bastante diferentes, como es el caso de 10 segundos, observaríamos 2 semicírculos o 2 picos como estos acá en el ángulo de fase. Claramente esto es algo ideal, ¿no? Este es un diagrama experimental, entonces no lo vemos tan bien definido como este, ¿no? Pero si las constantes de tiempo son muy parecidas, como es el caso de 0.001 o 0.02 segundos, solo observaríamos un semicírculo o un pico. Entonces aquí tenemos 2 constantes de tiempo traslapadas. Si nosotros quitamos uno de esos, pues ya observaríamos la contribución de cada uno, ¿sí? Entonces, esta es la metodología que nosotros utilizamos para analizar cómo van evolucionando las constantes de tiempo. Entonces, para resumir la metodología, lo que hacemos es, paso 1, introducir los datos experimentales. El paso 2 es hacer el fit con nuestro circuito equivalente, el que vayamos a utilizar. Y comenzamos a remover los elementos y a simular con los mismos parámetros. Entonces continuamos removiendo los elementos y graficando para ver la contribución de cada uno, y hacemos todo esto para cada uno de los espectros experimentales. Entonces aquí se preguntarán, bueno, pues también es como mucho trabajo, ¿no? Ir dándole ahí, graficando. Entonces para ello, los que tienen experiencia con estos softwares de graficación, pues se puede hacer una plantilla y simplemente ir pegando los datos ahí. Entonces ya formalmente el método gráfico es observamos la contribución de cada uno de los elementos a todo el espectro. Entonces yo lo expliqué, ir haciendo esa deconstrucción del circuito, pero lo podemos hacer en orden inverso, ¿no? Entonces decir, bueno, a esta primera constante de tiempo, que es esta negra y es el pequeño semicírculo acá, le vamos a ir añadiendo constantes de tiempo.
en este caso le dimos la azul, nos daría esta azul, que ya está acoplada con esta, ¿no? Entonces, después pondríamos este elemento capacitivo y nos daría esta parte, ¿no? Agregamos la resistencia y ya se formaría este máximo a bajas frecuencias. Y finalmente el circuito se completa cuando agregamos otro elemento capacitivo que es mayoritario, bueno, tiene un mayor dominio y nos genera esta señal. Entonces, esto es para una sola medición. Si nosotros tenemos muchas mediciones, lo que podemos hacer pues es lo que mencionaba, hacer la deconvolución, bueno, la deconvolución gráfica para cada uno de nuestros espectros experimentales. Entonces, aquí vemos cómo se van comportando cada una de las constantes y de los elementos. Esto en función de lo que queramos. Aquí es de potencial, entonces aquí podemos ir sacando algunas relaciones dependiendo del sistema, si conocemos nuestro composite, cómo se está conformando, y cada uno de los elementos que lo conforman, ¿sí? Entonces, en este punto dirán, Rubén, estás diciendo que si yo tengo mi electrodo y le modifico algo al composite y al material compuesto, tendría que haber una modificación en alguna de las constantes. Pues eso es lo que hicimos, ¿no? Para probar que era cierto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue cambiar este aglutinante, que es muy utilizado, el PBDF, lo cambiamos por este de aquí, que es un polímero de conducción única de iones. Por solid ion conducting binder. Entonces, a simple vista lo que observamos es la separación de esta primera constante de tiempo, ese primer circuito que nosotros tenemos. Entonces, aquí tenemos esa separación, tenemos esta y las demás contribuciones. Todos estos cambios están relacionados en cómo es con las propiedades que brinda el polímero. Si nosotros observamos estas micrografías, esta correspondería a un composite hecho con PBDF, LiFePO y carbón conductor. Entonces lo que observamos es cierto grado de porosidad, cierto grado de acumulación de algunas partículas por aquí. Pero si nosotros observamos la que se obtuvo con este binder, observamos que son un poco más compactos, no tienen tantos poros, tanta acumulación. Y eso se traduce físicamente en un mejor contacto de partículas y un mejor contacto del composite con el colector de corriente. Esos fenómenos han sido reportados que se pueden observar utilizando la técnica de impedancia a altas frecuencias. Aquí lo podemos ver, que esto está relacionado con mejora de las propiedades. ¿Sí? Si nosotros ya lo empezamos a monitorear en función del potencial, empezamos a ver las diferencias que hay entre un binder y otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta primera constante, que es el primer circuito. Al aparecer a altas frecuencias indica que es un fenómeno más rápido que el otro. Entonces, esto es indicio de un mejor contacto. Entonces, en el caso del tercer elemento, podemos ver que esta parte es como un dominio más capacitivo, y eso se podría interpretar como un mejor suministro de iones litio para llevar a cabo las reacciones en nuestra batería. Entonces, con el PBDF, pues ese cambio no se ve como más resistivo capacitivo que este. Entonces, nosotros ya podemos hacer ahí interpretaciones de acuerdo a nuestro sistema. Entonces, la metodología pues nos permite observar esos cambios en función de lo que queramos, ¿sí? Otro ejemplo que les muestro aquí es este de aquí. Nosotros partimos de este material, cuprato de litio, y obtenemos su espectro de impedancia AOCP. Posteriormente lo que hacemos es un dopado con flúor y obtenemos este diagrama de impedancia. También observamos algunos cambios en el ángulo de fase. Entonces ahora la idea de esto es utilizar esa metodología para decir, bueno, esta constante de tiempo pues es parecida a la que les mencioné, seguramente aquí están traslapadas o aquí. Y la idea es utilizar un circuito equivalente, el mismo u otro, o modificarlo y decir, bueno, algún elemento tiene que ver con un fenómeno que está sucediendo aquí, pero para ello pues tenemos que hacer la deconvolución de esta gráfica, ¿no? Entonces, la técnica, bueno, el método se puede aplicar en otros campos, como celdas de combustible, en corrosión, en celdas solares, en supercapacitores. Y ya sea que utilicemos el diagrama de Bode o el diagrama de Nyquist, yo recomiendo altamente que se utilice el diagrama de Bode, porque, bueno, tiene la frecuencia explícita y pues no. Entonces,
También hay que tomar en cuenta que a veces si utilizamos un circuito que es muy simple, como un Rambles o dos constantes conectadas, pues no sería como muy informativo, porque pues solo estamos viendo, ¿no? La idea es que esta se puede utilizar cuando tenemos más elementos. Entonces, ya para finalizar mi participación, les quiero dejar esta diapositiva del trabajo que les acabo de presentar. Este soy yo. Y bueno, algunos de mis datos, me llamo Rubén Suárez, tengo un doctorado en ciencias materiales y mi experiencia, o la experiencia que he tenido, pues es con el análisis de espectros de impedancia en corrosión, y ahorita pues estoy trabajando con baterías de ion litio. Entonces estoy desarrollando un proyecto con los miembros del grupo que se trata de el análisis de la degradación de estos materiales por espectroscopia de impedancia electroquímica. Este es mi correo por si a alguien le interesó o si alguien se quedó con algunas dudas. Y esta es la foto del grupo. Entonces aquí está el jefe de jefes, Nacho, Lupe, Tolentino, Greg, y aquí estoy yo. Por mi parte es todo. No sé si va a haber una sesión de preguntas o le dejo el micrófono a mi colega Gregorio Guzmán. Muchas gracias, Rubén. No sé si tenga alguien alguna pregunta antes de continuar con Greg. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, de todo modo, ¿sí? Es la siguiente. Hablando de generadores eólicos, ¿por qué energía en baterías? Es decir, el aerogenerador está trabajando en corriente directa. Incluso si fuera en corriente alterna, ¿por qué no puedo poner un rectificador, pasarlo a directa y al... ¿Por qué no se puede hacer? Hablando de generación de eólica. No. ¿Podría repetir la pregunta? Estaba medio cortada también. Sí, es la siguiente. Hablando de generación eólica y teniendo un aerogenerador en corriente continua, yo no puedo almacenar esta energía en baterías. ¿Por qué no es posible? Bueno, en sí, no, eso no tiene que ver con lo de la impedancia, pero en realidad sí se puede. Bueno, sí, la cosa es simplemente cuidar los límites de voltaje que estás utilizando y, bueno, los límites de corriente también que soporte la batería. Es cosa de poner una clase de regulador de voltaje nada más y no hay ningún problema, sí se puede conectar a una batería. Oh. Sí. Hay un par de reviso, preguntas gracias. más. Sí, adelante. Hay un par de preguntas más de Juan Ortiz. Primero, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta, más que nada es si con esta técnica se puede utilizar para diferenciar en cuanto a los materiales, diferentes materiales, específicamente en electrodos, para saber si uno tiene mayor difusión en cuanto a los iones litios que llegan hacia al ánodo. No sé si me explico la pregunta. Pues esos fenómenos creo que tendrían que ver más con la conductividad del electrolito, ¿no? Porque hay que recordar que tenemos fenómenos difusivos en el electrolito y también en el material activo. En este caso, nosotros podemos determinar con el coeficiente de difusión del material a partir de la técnica, ¿no? En esta parte que mencionaba yo al inicio. O sea, a partir de esta zona podemos calcular el coeficiente de difusión, pero si nosotros estamos utilizando, como lo mencioné, una celda de 2 o 3 electrodos, pues aquí tenemos que tener cuidado si estamos. Entonces, sí se puede. De hecho, ese es uno de las posibilidades que nos da la técnica de impedancia electroquímica, que podemos calcular diferentes factores como es ese
ese coeficiente de difusión, pero estaríamos hablando del coeficiente de difusión en el material activo, en las partículas, no tanto en la parte del electrolito, que tiene más relación con la resistencia de la solución o la conductividad de la solución. Ok, sí, queda entendido. Gracias. Bien. La siguiente pregunta, por favor. Martín. Rubén, me quedé con la idea de lo siguiente. Según así como lo explicas, me quedé con la siguiente idea de poder analizar varios diagramas de fase al mismo tiempo con una plantilla de elementos de fase constante. Sí. Obviamente las magnitudes van a ir cambiando dependiendo el diagrama, ¿no? Bajo qué condiciones los obtuviste. Pero con esa plantilla, que en este caso sería nuestro circuito equivalente, si se ajusta y tiene un significado físico a tu sistema, sí se puede. Entonces, simplemente le das aquí simular y te van a ir cambiando los parámetros. Si vamos a ir cambiando los diagramas, porque todo va a depender del diagrama experimental. Entonces, si son diferentes, pues esperamos ver magnitudes diferentes en cada uno de los parámetros. Sí, lo pregunto porque he hecho ajustes en ZFit y bueno, en ZView y no encuentro bueno, no he intentado hacer más de 2 al mismo tiempo. Ok, ¿te refieres bueno, cargar muchos y hacerlo con uno? No, eso también... Ándale, con esa idea me quedé de que tener una plantilla de elementos de fase constante y procesar 100 diagramas de fase. Eso estaría excelente, pero yo sinceramente no creo que se pueda, porque el software te dice, bueno, ¿qué diagrama experimental quieres? Entonces lo seleccionas y ya es ese. Puedes cargarlos y visualizarlos, ¿no? Pero hacer el ajuste de todos esos al mismo tiempo, yo no creo que bueno, al menos no he visto esa opción. Ok. Pero pues que me quedé con esa idea así de, estaría muy bien, la verdad, habría mucho bastante interesante. Sí. Bueno, pues esa es la pregunta. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta adicional? Martín, si puedes bajar la manita también, en dado caso, para el futuro. ¿No hay ninguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias, Rubén. Bueno, todos modos andas por acá, creo. Sí, voy a quedarme a la presentación. Ándale, le doy la palabra entonces a Greg. Adelante. Sí, bueno, gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Está bien el volumen así o le subo o le bajo? Está bien, creo. Perfecto. Bueno, un poquito de la historia es, bueno, yo hice el doctorado en la UAM de Iztapalapa y actualmente estoy trabajando en el Centro Polimat de Diseño de Ingeniería Macromolecular en el País Vasco. Estoy haciendo un postdoctorado acá, pero bueno, tiene que ver con polímeros para conductores iónicos, para baterías de ion litio, que es en lo que hice la tesis doctoral, pero es dentro de las otras actividades que de pronto gusta hacer, pues abarqué un poco el análisis de diferentes casos, de diferentes sistemas con esta técnica, que es el análisis de distribución de tiempos de relajación. Entonces, de esto les voy a hablar ahora, pero yo no voy a abarcar ahora un caso específico. En lugar de eso, quiero darle la herramienta de manera muy general para que cada quien la pueda utilizar en los diferentes sistemas que cada quien trabaja, ¿no? Entonces, quiero comenzar con una muy breve introducción con este dibujo que probablemente sea uno de los dibujos más vistos en el mundo, o al menos en Occidente, y es
la pregunta, ¿no? Que siempre todo el mundo nos decía de, ¿da miedo el dibujo? O cuando leímos del libro, preguntaban que si daba miedo eso. Y la respuesta era, pues, ¿cómo iba a dar miedo eso, no? Porque dependiendo de la imaginación que cada quien tiene, pues va a haber algo diferente. Entonces, pues es difícil que dé miedo eso, ¿no? Después cuando veíamos eso, pues decíamos, bueno, eso quizás sí daría miedo, pero puede ser que sea muy poco probable, ¿no? Entonces, para que realmente diera miedo, pues había que hacer algo de este tipo, ¿no? Ponerlo en un plano. Y entonces, de esta forma, cuando repetíamos la pregunta, pues es otra vez, ¿no? Ahora sí da miedo, pero lo que vamos a tratar de hacer en las siguientes diapositivas es que este tipo de cosas no den miedo. ¿Y por qué podría dar miedo? Quiero comenzar con eso. Porque, como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, los que han trabajado un poco con espectroscopía de impedancia electroquímica, esta es la representación típica de un espectro de impedancia en el plano de Bode. Entonces, básicamente podríamos ver aquí algunas curvillas muy características y bien, ¿no? Entonces, el grado de complejidad de esto va a incrementar dependiendo de qué tan cercanas sean estas curvas o estos picos que se pueden apreciar. Bien comentaba Rubén hace un momento que una de las limitaciones que se tenía o uno de los problemas que se tiene en la interpretación de los espectros de impedancia es cuando las constantes de tiempo son muy cercanas. Cuando no podemos diferenciar entre estas dos, aquí están perfectamente bien definidas, pero ¿qué pasaría aquí si tuviésemos dos o más constantes de tiempo traslapadas? Eso realmente se complica y no hay un circuito equivalente capaz de describirlo. Obviamente, de describirlo con un significado físico. Siempre, ¿sale? Entonces, yo les voy a presentar aquí algunas, esto solamente es un resumen. Hay diferentes formas de sacar esa información. Hay que sacar las constantes de tiempo que pueden estar asociadas a cualquier proceso, el que sea que estén trabajando. Y hay una metodología que consiste en la intersección de los diagramas de Bode, que básicamente hay que ver dónde están los cambios de pendiente y hacer unas extrapolaciones y listo. El enfoque gráfico, que es lo que ha comentado Rubén hace un momento. También existe el análisis de impedancia diferencial o diferencial de impedancia. Y particularmente, que en realidad es un poco más rústico, pero existe y se aplica un poco, sobre todo en recubrimientos. Y este último, que es el de distribución de tiempos de relajación, que es comenzó por allá del año 62 y posteriormente, a partir del 2010, ha tomado demasiada importancia, principalmente en análisis de celdas que son bastante complejas de analizar, como las celdas de combustible y las baterías de ion de litio y de cualquier tipo de iones, ¿no? Entonces, independientemente de la técnica que utilicemos para deconvolucionar los espectros de impedancia, antes de comenzarlo, debemos de tomar en cuenta muchos factores. El primero de ellos es todos los errores experimentales. Hay que recordar, ya lo han dicho en las sesiones previas, pero hay que recordar que para tener datos confiables es necesario que los espectros de impedancias hayan sido obtenidos en condiciones de estado estacionario. Es decir, si el sistema está evolucionando, muy probablemente vamos a tener error en los datos experimentales y entonces seguramente vamos a tener errores a la hora de interpretar estos parámetros o estos sistemas, estos resultados. Otro problema muy recurrente es los errores de instrumentación. A veces están mal calibrados o hay falsos contactos que pueden afectar las mediciones. Los errores aleatorios, que esos justamente como su nombre lo dice, a veces aparecen, a veces no, y muchas veces su origen es desconocido.
Después hay que tomar en cuenta los errores de las aproximaciones que se hacen durante las mediciones y durante la interpretación de los resultados. Y finalmente, pues vamos a llegar a los datos buscados o a los datos característicos del sistema, que no siempre es lo que buscamos, ¿no? En realidad llegamos a tener las mediciones que, pues, características del sistema, ¿no? Aunque no siempre nos gusten, pero pues ya llegamos a tener datos en los que se confía, pero no siempre muy buenos. Entonces, un poco retomando lo que comentaba Rubén, tomo este ejemplo de las baterías de ion de litio, particularmente porque es muy complicado, dado que tiene, al ser bueno, aquí podemos ver, es un colector, es una lámina de aluminio, tiene una mezcla de diferentes materiales sólidos, al menos 2 tipos de granos, es un electrodo poroso, posteriormente viene un electrolito líquido y finalmente otra lámina de litio. Entonces, si nosotros contamos la cantidad de fases e interfaces que existen en este sistema, pues realmente es un sistema complejo, tan complejo que nos da un un espectro de impedancia de este tipo. En su representación de de Nyquist, tenemos este espectro que al menos muy explícitas tiene 1, 2, 3 y por aquí debe haber algo más, constantes de tiempo. Este es un sistema bastante complejo y tiene un problema. Entonces, no lo podemos representar fácilmente en un diagrama de circuitos equivalentes, y los intentos que se hacen para construir un circuito que pudiera ser confiable requieren mucho conocimiento previo del sistema. Es decir, tenemos que saber cómo están compuestos los electrodos, cómo funcionan, qué factores pueden afectar este sistema, por ejemplo, la temperatura, la presión, si hay una variación de potencial mientras se esté ensamblando la celda, si alguno de los componentes está contaminado, porque todo eso puede dar lugar a error. Entonces, lo que yo muestro acá es básicamente el uso de la distribución de tiempos de relajación, donde la principal ventaja sobre casi cualquier forma de obtener estas constantes de tiempo es que no requiere un conocimiento previo del sistema. Básicamente les estoy diciendo que nosotros, sin saber, podríamos tomar un espectro de impedancia sin saber cuál es el sistema del cual fue obtenido y comenzar a deconvolucionar. Comenzar a deconvolucionar y obtener todos los picos, aunque no sepamos de dónde vienen. Entonces, ¿eso es útil? Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver, pero bueno, lo que sí les digo es que podríamos analizar cualquier espectro sin saber de dónde viene. Y entonces acá vemos un ejemplo donde se tiene una celda completa de esta que estaba mostrando acá, que tiene la contribución del ánodo, del cátodo, bueno, esta es la del ánodo, la del cátodo y la del electrolito. Entonces, esta celda completa se representa aquí. Y entonces podemos ver, identificando por los colores, que hay muchísimas constantes de tiempo, o muchos picos, que bueno, ahora vemos muchos picos característicos, que son, en realidad, cada uno nos va a dar razón de una señal, de una constante de tiempo. Entonces, si nosotros las vemos todas juntas, prácticamente es imposible identificar los procesos, porque no sabríamos o no tendríamos certeza de saber si nos estamos refiriendo al ánodo, al cátodo o a toda la celda. Entonces, una de las partes importantes es analizar los espectros de impedancia, pero lo más limpios posibles, es decir, utilizar electrodos de referencia que nos permitan saber si estamos analizando al ánodo o al cátodo o qué parte de la celda se están analizando. ¿Vale? Eso es como un poco para limpiar el espectro. Ahora bien, ahora sí ya vamos a ver cómo funciona la celda. Este es un caso muy complejo, súper complejo, y nosotros vamos a aprender a utilizar el método o cómo funciona el método con un caso muy sencillo. Aquí tenemos en serie dos módulos de RC y RC que nos van a representar dos procesos, el proceso 1 y el proceso 2.
Y aquí muy mañosamente vamos a poner que el tiempo característico del proceso 1 es 2 veces el tiempo característico de T2, del proceso 2. Y esto es mañosamente porque, como van a ser un poco similares, simplemente vamos a ver un semicírculo, ¿vale? Entonces, esto está construido a modo. Y realmente nosotros solamente vemos un bucle. Y este bucle, pues cualquiera podría decir, simplemente vamos a utilizar, quitamos la primera parte o la segunda parte y decimos, con un RC se ajusta perfectamente bien. Pero utilizando el modelo de circuitos equivalentes podríamos hacerlo y tener un ajuste perfecto. Pero nosotros de antemano ya sabemos que tenemos dos constantes de tiempo que además están traslapadas. Entonces, esta es la representación de tipo Bode. Y bueno, obviamente como las constantes de tiempo están traslapadas, no las podemos diferenciar. Ahora, con el uso de la herramienta de distribución de tiempos de relajación, simplemente vamos a obtener dos picos. Como tenemos dos taos, vamos a tener una tau aquí y la otra tau acá. Y de esta forma nosotros podemos diferenciar perfectamente bien cuál es el valor de cada una de las constantes de tiempo, dónde están ubicadas en sus valores de frecuencia, ¿sale? Después, bueno, además de tener un valor puntual de tiempo, también podemos tomar el valor de la intensidad, es decir, qué tanto está creciendo, cuál va a ser la intensidad relativa de cada una de estas constantes. En este caso es la misma porque, bueno, así fue diseñado, pero se vuelven, digamos, es el ejemplo solamente para ver qué tan preciso puede ser obtener las constantes de tiempo, ¿sale? Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros ya no queremos modelar o queremos extraer la información de un circuito, digamos, perdón, de un espectro sencillo? Queremos tomar cualquier espectro de impedancia, pero no sabemos cuántos RCs o cuántos elementos RC tenemos en el espectro. Entonces, sencillamente vamos a hacerlo RC infinito, digamos, tanto sean necesarios para poder modelar cada uno de los puntos obtenidos en el espectro de impedancia, y simplemente esto es la sumatoria de todos ellos. Entonces aquí se hace una sumatoria, se hacen las discretizaciones y se obtiene la función para poder obtener esto. Ahora bien, sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo proceso, pero ahora ya no que teníamos aquí con dos constantes de tiempo, pero ahora utilizamos un número infinito de elementos de RC. Entonces ya no tenemos puntos, sino ahora tenemos distribuciones centradas en cada uno de las constantes de tiempo. Entonces, por eso estas panzas son un poco más anchas. Nos vamos a poner atención de pronto en la verde. Entonces, simplemente tenemos un pico aquí y otro pico acá, que son los mismos que estaban de este lado. En las gráficas de la izquierda son estos mismos puntos. ¿Cuál es la diferencia? Que del lado izquierdo simplemente tenemos dos constantes de tiempo, y acá tenemos una distribución de constantes de tiempo, es decir, están centradas. Pero de esta forma nosotros podemos saber cuáles procesos sí tienen tendencia y cuáles simplemente son datos obtenidos de un error experimental. Por ejemplo, este dato que está aquí, se introdujo un error al sistema simplemente para ver cuál es la sensibilidad de la técnica y qué tan sencillo se pueden obtener errores, como este dato representa esta parte. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado de obtener buenos espectros de impedancia, de que estén limpios, muy probablemente nos aparecerán cosas de este tipo que vamos a comenzar a buscar una interpretación física como una nueva constante, qué proceso podría estar ocurriendo acá, cuando muchas veces realmente solamente es un error, ¿no? Entonces, esto lo pongo aquí porque la técnica es muy poderosa,
nos ayuda a deconvolucionar muy bien las constantes de tiempo, pero también nos puede dar problemas si no tenemos cuidado con los datos que estamos procesando. A ver. Ahora, para poder tener datos confiables, sencillamente una de las herramientas más utilizadas es el análisis de residuales de Kramers-Kronig, que básicamente consiste en ver cuál es la relación entre los datos experimentales y algunos simulados de la parte real y la parte imaginaria, y ver cuál es la desviación. Y entonces, bueno, lo ideal para este tipo de análisis de DTR es que los residuales de Kramers-Kronig, tanto de la parte real como de la parte imaginaria, sean menores al 1%. Y esto nos va a ayudar bastante a eliminar los errores. Si tenemos residuales arriba de 2 o 3%, muy probablemente vamos a tener señales que tengan demasiados picos que muy probablemente no tengan algún significado físico. ¿Vale? Ahora bien, otra de las cosas importantes aquí es delimitar el sistema. Entonces, ¿a qué se refiere con delimitar el sistema? Una vez hecho el análisis de Kramers-Kronig, podemos ver dónde el análisis es confiable. Es decir, aquí, por ejemplo, de 10 a la menos 2 a 10 a la 4, el espectro es confiable porque no hay demasiado ruido. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, bueno, esto habría que ver si es confiable o no es confiable. Y entonces se delimita, como está en la figura de abajo, y en la parte roja, está delimitado el sistema. ¿Vale? Entonces, eso va a depender de cada sistema. Cada quien va a saber hasta dónde sus datos son reproducibles, son confiables, y no van a dar un error demasiado sustancial. Aquí solamente esta etiqueta es para decirles que sobre todo a nivel de bajas frecuencias, que estaría representado en esta región, se debe de tener un cuidado muy particular con los datos que se van a tomar. Generalmente suele causar demasiado error. Hay mucha distorsión dado que son obviamente las frecuencias más bajas, entonces eso implica muchísimo más tiempo. Y muchas veces es complicado mantener un sistema, casi cualquier sistema, mantenerlo en condiciones de estado estacionario, es complicado. Entonces, es decir, si aquí digamos es, no sé, 0.1 segundo y tenemos una impedancia que ha durado 3 o 4 minutos, ya vamos por acá, y si estaba en un sistema, digamos, a 60 grados, en 5 minutos probablemente ya cambió 1 grado o 2 grados la temperatura, y muy probablemente pues esto ya está cambiando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas y saber muy bien hasta dónde nuestros sistemas son confiables para poder hacer un buen análisis. Ahora bien, para poder hacer este análisis, yo me apoyo, o muchas personas los que no son desarrolladores, los que somos usuarios de la técnica, utilizamos este software, está libre, es un software libre, desarrollado por un grupo francés, bueno, entre francés y en colaboración con un grupo italiano y alemán. Se llama DRT-Tools, trabaja sobre MATLAB. Y bueno, no voy a hablar mucho de cómo se utiliza, porque bueno, aquí como pueden ver a la izquierda tiene un montón de elementos, y la magia de esto, o el trabajo aquí, es saber qué elementos utilizar, ¿no? Hay métodos de discretización, los parámetros de regularización, son, digamos, las cosas más importantes aquí. Bueno, al final podemos hablar un poco más de eso, pero básicamente esto nos va a decir qué tan finos queremos los picos, qué tan finos o qué tan sensible queremos que sea el ajuste. Eso es lo que tenemos que modular aquí, y hay que tener demasiado cuidado porque si lo hacemos muy fino el ajuste, podemos tener muchísimas señales que no sirven de nada porque no tienen interpretación, y si lo hacemos muy robusto, pues vamos a ver un análisis que no nos va a permitir deconvolucionar prácticamente nada, ¿no? Entonces ahí hay que
tener un poco de paciencia y bastante curia para poder hacer eso. Entonces simplemente se hace la transformación y este es el espectro de DTR que corresponde al espectro de impedancia que estoy mostrando acá. Entonces, realmente ahora no me preocupa demasiado el qué podría ser este espectro, porque como ustedes han visto, los que han hecho mediciones de espectroscopía de impedancia, este espectro casi podría ser característico para muchísimos sistemas. Entonces, desde los sistemas que hacen sistemas de corrosión, sistemas de recubrimientos, baterías, celda de combustible no tanto, pero bueno, habría que quitarle la zona de bajas frecuencias y ya se parece también. Entonces, si vemos simplemente este espectro, pues podemos saber que realmente nosotros podríamos procesar cualquier espectro de impedancia que tengamos, independientemente de cuál sea su sistema de origen. Ahora, aquí voy a retomar esta gráfica. Un poco, de hecho es la que les había mostrado previamente al principio de la presentación. Y es aquí donde se tiene, por ejemplo, una celda completa, una batería completa, donde se tienen todas las señales, pero estas contemplan las del ánodo, la del cátodo y obviamente la del electrolito, porque es una celda completa. Y entonces tenemos demasiadas señales y no es tan sencillo poder saber cuál corresponde a cada una, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos simplemente, mediante el uso de electrodos de referencia, se toma el espectro de impedancia que corresponde al cátodo, pues podemos ver que solamente tiene 2 señales características. Y entonces después se pueden asociar a este espectro. Entonces, digamos, estamos limpiando el espectro. Y lo mismo se hace para el ánodo. Entonces, dependiendo de la información que queramos conocer o dependiendo la parte del sistema que queremos analizar, pues es básicamente ahí donde hay que analizar, ¿no? Siempre tratando de tener espectros limpios. Como les dije previamente, al inicio de la charla, para poder utilizar DTR no es necesario tener un conocimiento previo del sistema. Y eso es cierto, podemos hacer DTR sin saber de qué estamos hablando, de qué sistema. Pero para que realmente sirva de algo hacer este tipo de análisis, debemos conocer el sistema para poder asociar las señales. Entonces, si nosotros tenemos alguna señal con esta frecuencia o con que ocurre este tiempo, entonces nosotros lo podemos asociar a procesos de difusión en líquido, a procesos de transporte interfacial, a procesos de difusión en sólidos, a difusión en medios porosos, a diferentes sistemas, ¿no? Entonces, no solamente basta con saber que existen, qué procesos existen en un sistema, sino también hay que guiarse demasiado en la literatura y saber más o menos o tratar de identificar a qué tiempos ocurren. Entonces, identificando los tiempos a los que ocurren los diferentes procesos presentes en cada sistema, nosotros los podemos asociar, ahora sí, con las señales o con las constantes de tiempo que podemos encontrar en el sistema. Entonces, esto nos va a dar mucha precisión para identificar las constantes de tiempo. Además, nos va a dar la intensidad, porque bueno, podemos ver que no todas tienen la misma altura, que en realidad eso tiene que ver con la polarización, qué tanto se está polarizando, o de alguna forma les está diciendo, ahí lo podemos convertir esto a resistencia y no pasa nada. Pero es eso, ¿no? Hay que conocer el sistema, no para usar DTR, sino para interpretar los datos de DTR. Después, aquí, este es un sistema de una celda de combustible, de una membrana de intercambio de protones. Aquí en realidad lo que quiero mostrarles es diferentes tipos de espectros. Bueno, estos son característicos, simplemente están cambiando la densidad de corriente y en algunos están cambiando la humedad y
densidad de corriente, la humedad, y ya, básicamente lo que se cambia en estas cosas, pero nos da diferentes espectros. Entonces, este es muy similar al que les había mostrado previamente. Estos son completamente diferentes, de hecho son muy parecidos a los espectros que se obtienen en capacitores, se pueden trabajar de este tipo, y estos pues también celdas de combustible o celdas simétricas de litio-litio, ¿no? Entonces, esto se los pongo porque, bueno, ustedes pueden ver que la deconvolución o el análisis por DTR para identificar las constantes de tiempo es bastante factible, ¿no? Se puede utilizar muy bien en ambos casos, ¿no? Entonces, no lo vean como una celda de combustible, simplemente véanlo como yo he visto algún espectro de este tipo, se parece a los que yo obtengo en el laboratorio, entonces podría utilizar la técnica para analizar sus espectros, ¿no? Cada quien. Y obviamente, no solo es para ver los tiempos, sino también, como les dije antes, sirve para ver cuál es la intensidad de estos picos y obviamente se puede ver cuál es la polarización o cuál es la contribución de cada uno de estos picos. Simplemente hay que sacar las áreas bajo la curva de cada uno de los electrodos y sencillamente ya sabemos cuál es la contribución a la polarización. Entonces, no solo a qué tiempo ocurre, que estos serían lo que nos indicaría la cresta en el eje de las abscisas, podríamos a qué tiempo ocurre, sino que además cuál es su intensidad, ¿sale? Entonces, bueno, aquí están las polarizaciones, de acá se grafican 80% de polarización en el cátodo, 20% en el ánodo, aquí cambia del 96 al 4 respectivamente, pero lo podemos estar cuantificando, ¿no? Entonces no solo es una herramienta gráfica, sino también cualitativa, sino cuantitativa también. Entonces es otra de las ventajas. Y bueno, esta técnica, esta diapositiva, con esta voy a terminar, pero en realidad esta diapositiva es para abrirle camino a la técnica, abrirle paso, para que pueda ser utilizado en múltiples sistemas. Ustedes saben que actualmente el análisis de muchos sistemas electroquímicos, principalmente, se lleva a cabo por herramientas in situ o inoperando. Y entonces están las de XPS, RMN, difracción de rayos X y una buena variedad de estas. Entonces, muchas de estas quieren ver los cambios superficiales o los cambios en los electrodos y cómo estos van ocurriendo conforme va variando el potencial o van variando alguna de las componentes de la celda. Entonces, si existe espectroscopía de impedancia electroquímica para procesos reactivos y nosotros podemos obtener algún espectro de impedancia, sin problema podremos analizarlo por esta técnica, ¿no? Entonces podemos ver cómo están evolucionando. Por ejemplo, aquí lo que están viendo es cómo está evolucionando la interfaz en este sistema donde está reaccionando el magnesio. Está reaccionando en la superficie del electrodo y hay una evolución en la interfaz. Y el cómo está evolucionando esta interfaz lo están monitoreando aquí. ¿Sale? Y bueno, cómo están las especies de absorbidas que están en esta zona. Y bueno, el sistema cuando está prácticamente limpio, ¿no? Entonces, nos sirve para monitorear no solo cosas, o para analizar no solo cosas que están ya en estado estacionario, sino también cosas que están evolucionando. Siempre y cuando los espectros de impedancia o las mediciones experimentales tengan un grado de confiabilidad bastante bueno. Y bueno, hasta ahí la presentación. No sé si tengan algún comentario o algunas dudas. Muchas gracias, Greg. Si alguien tiene algún comentario, con gusto puede simplemente abrir su micrófono y los que siguen levantar la manita ahí o escribir por el chat. ¿Alguna pregunta?
pregunta, comentario? Greg, ustedes que han estado, bueno, en el mismo grupo y trabajando con estas dos metodologías de DRT y hacer como el proceso inverso a la hora de estar determinando las constantes de tiempo, quitando elementos, que también empatan los valores de constantes de tiempo obtenidos por lo que hace Rubén con un análisis de RT, que es simplemente sacar la derivada de la pendiente de cómo cambia la parte real. ¿Qué también empatan estos valores? No, pues empatan bien. Realmente sí, el sistema que está trabajando, el que presentó Rubén, no fue analizado por DTR, pero en sistemas previos de análisis, que estuve analizando en electrolitos poliméricos, donde tenía básicamente tres componentes, que era la parte de la conductividad en el bulbo y la parte del contacto interfacial que estábamos modulando. Que estábamos cambiando por unas arcillas que se estábamos poniendo. Se hizo el análisis con circuitos equivalentes y se hizo por DTR, entonces hacen un buen match, sí corresponden y son bastante comparables. Obviamente para aquel sistema era mucho más sencillo porque estaba súper estudiado y nada más sabíamos que teníamos dos constantes de tiempo, ¿no? Entonces no había tanto problema. Para sistemas más complejos como una celda completa, pues sí hay que tener un poquito más de cuidado para poder discriminar y saber cuáles sí son confiables y cuáles no. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Algo que puedo ver aquí también es precisamente para que funcione esta técnica, es que debes de tener una buena cantidad de puntos también. De otra forma, a la hora de hacer el DTR, probablemente no te salgan como picos. Sí. Debe ser buena medir. Sí, en general para cualquier análisis, sea DTR o circuitos de equivalentes, siempre es conveniente tener muchísimos puntos, entre más puntos mejor, porque nos va a dar certidumbre de la medición. DTR no es la excepción, entre más puntos mejor. Además, obtener mediciones experimentales con una buena cantidad de puntos nos ayuda bastante, porque si alguno sale de tendencia, sencillamente lo podemos quitar sin temor, porque tenemos demasiados, ¿no? A diferencia de los espectros que son obtenidos con una cantidad de puntos limitada, pues hay que tentarse el corazón para poder remover algún punto, ¿no? Entonces, pues mi sugerencia es, a medida de lo posible, y si su sistema no les da demasiado problema de que esté evolucionando, pues obtengan espectros con muchísimos puntos. De hecho, la mayor cantidad de puntos que puedan, independientemente de la herramienta de análisis que utilicen. Eso es una... Sí, eso sí, debería de ser bastante recomendable, de hecho. Muy bien. Pues tenemos dos preguntas más por acá. Martín, por favor, puedes abrir tu micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor Guzmán. Tengo una duda. Al final, un elemento de fase constante tiene valores alfa, un valor de capacitancia y un valor de resistencia. Al presentar las gráficas, ¿tú resumes en un valor específico tu trabajo, o solo representas las gráficas y dices que hay un comportamiento que va cambiando con respecto a absorción de la molécula? Ya. Ocurren en la celda de combustible.
Por ejemplo, se me ocurre... Por ejemplo, la última diapositiva. Ajá, en esta. Mira, por ejemplo, ahí están las gráficas. Ajá, explícame. Sí, claro, mira, por ejemplo, si vemos en este de aquí, o sea, está trazada la línea punteada. Entonces, lo que te está diciendo es, si es del mismo proceso, vemos la intensidad, bueno, está en 200, casi todo. Entonces, esto está casi en 200 y ocurre donde está la línea. Es decir, que su contribución es muy grande, ¿vale? Entonces, su contribución es muy grande. Entonces, si lo comparamos directamente con el último, la intensidad está por debajo de 100, quiere decir que su contribución ha disminuido y que además, como se ha recorrido un poco acá, ahora el proceso es más lento, ¿sale? Porque bueno, aquí son altas velocidades, acá son tiempos está al revés. Son tiempos muy largos, entonces se está haciendo lento, ¿no? No, se está haciendo rápido, porque aquí ya lo tenemos en tiempo, entonces acá son tiempos muy cortos, acá tiempos muy largos, entonces aquí ocurre esta velocidad y cada vez la contribución es menor y además es más rápido, ¿sale? Eso es respecto a este proceso. Ahora, por ejemplo, aquí, si analizamos este proceso, decimos, aquí ocurren dos procesos. Y bueno, después de todo el análisis, uno de ellos desaparece. Entonces, es parte de lo que le estamos dando seguimiento. Desaparece el primer proceso, bueno, este proceso de aquí, y el otro más o menos conserva la misma constante de tiempo, es decir, aparece a la misma frecuencia, pero su contribución pues es ligeramente menor. Entonces, si nosotros evaluamos, por ejemplo, un sistema con el tiempo, algún reactivo que se está consumiendo y vemos este sistema, pues podemos ver, nos sacamos un espectro de impedancia cada, no sé qué te gusta, cada 3 minutos, y si hay una especie que se está consumiendo en la superficie o que se está depositando, deberíamos comenzar a ver su contribución o a dejar de verla según corresponda, ¿no? Si va a tener un efecto en la polarización o en la impedancia o no. Entonces, de eso me refiero. Tendríamos que ver su contribución de la polarización y además si siguen ubicados en el mismo tiempo. Entonces, obviamente, si te cuento si quitamos todas las gráficas del medio y solamente dejamos los espectros, este azul y este negro de acá, es muy probable que no tengamos certidumbre de que sea el mismo espectro, porque no podemos estar siguiendo la evolución, porque decimos, bueno, quizás sea otra cosa, ¿no? Pero en este caso, como estamos siguiéndolo constantemente, pues sí, pues, o sea, tenemos certeza de que se está recorriendo, ¿no? Entonces es parte del seguimiento. Mientras haya seguimiento, sí podemos atribuirlo al mismo proceso. Si no con mucha certeza. Sí, ya es muy interesante hacer la analogía que ya termina siendo como un espectro ya de FTR, ¿no? Que ves viendo cambios. Sí, claro, de hecho, de hecho eso está bastante relacionado. Bueno, si quieres, bueno, y por ahí estaba mi correo, me puedes escribir. Hay un artículo que, bueno, ahora no tengo a la mano, bueno, en alguna carpeta lo tengo. Hacen justamente el seguimiento, de hecho creo que es este artículo, hacen un seguimiento por infrarrojo y lo van comparando con DTR. Y van viendo la señal que está evolucionando y hacen la comparación. Entonces los tiempos pues van cambiando, ¿no? Pero digamos se puede hacer más o menos un buen match con eso. Perfecto, muchas gracias, doctor. No, por nada. Muy bien. Ahora adelante, Joskin. Hola, buenas noches a todos.
Gracias, Enrique. Muy interesante la presentación. Nada más para confirmar. El link que dejas en la presentación para descargar el programa para el DTR, bueno, se necesita MATLAB para poder descargarlo. Ajá, sí. Se necesita MATLAB porque es un complemento y bueno, si es gratuito, ¿no? Y también qué características debe de tener nuestros datos para poder graficar por DTR. Bueno, a ver, el sitio que está aquí es para descargar el software. En realidad es un programa y corre sobre MATLAB. Entonces, sí tendrían que instalar MATLAB, jalar la paquetería del DTR Tools y listo, ¿no? Digamos que funciona muy bien, muy sencillo. Yo tengo una versión de MATLAB bastante viejita, que es del 2015. Me parece que para versiones más recientes del 2010 de la de 2017 me parece que tenía ya algún conflicto que marcaba un error. Pero bueno, si le saben algo un poco a MATLAB, pues creo seguramente lo reparan rápido, y si no, pues les recomiendo utilizar el MATLAB del 2015 y ahí funciona súper bien. Ahora, los autores lo reportaron la herramienta en 2010 me parece, y ellos simplemente piden que para usar su herramienta lo citen, ¿no? Si van a publicar algo derivado del uso de la herramienta, que se les reconozca su trabajo y simplemente se les cite, ¿no? Okay. Eso es lo que piden. Las características de los datos, básicamente hay que tener un espectro de impedancia, se necesita tener una columna de valores de frecuencia, una columna con los valores de la parte real del espectro y otra columna con la parte imaginaria del espectro de impedancia, provenientes de un diagrama de Nyquist. Entonces, si tenemos la parte real, la parte imaginaria y la columna de las frecuencias, y eso es todo lo que se necesita para poder tener. Obviamente, bueno, siempre se sugiere, como les dije hace un rato, tratar de que estos espectros se vean limpios. Por ejemplo, si ven puntos que están muy fuera de tendencia, altamente recomendable que los supriman, porque como les mostré en un ejemplo aquí, tener un punto de esta naturaleza puede generar una señal. Entonces, si nos genera esta señal, va a ser un problema, ¿no? Va a ser un problema. Obviamente, o sea, tampoco se trata de maquillar los datos o de decir, este punto me estorba, lo quito, no. Siempre con tendencias. Entonces, mientras si como DTR, bueno, por ejemplo aquí, si nosotros solamente tuviéramos 2 puntos, pues sí vamos a tener, 3 puntos, y tratáramos de tomar este punto, lo hubiésemos puesto aquí, seguramente nos iba a aparecer aquí otra señal, y entonces aquí sí tenemos un problema muy grande porque son 3 señales, ¿no? Y dices, caray. Pero como aquí tenemos una distribución de puntos, dado que ya tenemos elementos de RC infinitos, un punto aquí pues iba a salir una pequeña cosilla, pero en realidad lo que nos interesa son las distribuciones. Entonces, señales un poquito más anchas. Si nosotros vemos solo un piquito, pues generalmente va a ser ruido. Entonces hay que saber distinguir, o hay que aprender a distinguir cuáles son las señales confiables. Entonces son generalmente un poquito más anchas. De hecho, si ustedes ven todas las que están acá abajo, o sea, ninguna se ve como un solo pico, sino todas son picos de tipo gaussianas o tipo lorencianas, o sea, un poco anchos, no son tan finos. Se pueden refinar para que sean súper delgados, pero bueno, eso también da más error, ¿no? Entonces no se los recomiendo. Lo que les recomiendo es utilizar gaussianas. Con las gaussianas funciona bien, entonces pueden utilizar ese tipo de
de funciones y aquí está, ¿no? De hecho, de método de discretización. Hay otros, pero bueno, de hecho, ya que llegamos de esa parte, por acá los tengo. Bueno, esta era la parte original. La herramienta es muy poderosa, de hecho se puede utilizar para sistemas que tienen múltiples interfaces, ¿no? Entonces, por ejemplo, para analizar un cerebro o el cráneo, que tenemos la capa de piel, la capa de el cráneo y después pues, muchísimas fases, ¿no? Entonces, con DTR se podría deconvolucionar cada una de las constantes de tiempo asociadas a las diferentes fases e interfaces que se tienen en esta capa, ¿no? En este análisis. Pero bueno, o sea, eso se puede hacer, ¿no? Pero no es la ventaja. Entonces, bueno, aquí un poquito de cómo se deriva la técnica, solo que eso no lo quise poner. Pero aquí viene esto, las opciones de discretización, es las gaussianas, de Cauchy, cuadráticas, esta que es una de las, la FWHM, que es la de las entradas en prácticamente la amplitud, ¿no? La banda. Ajá. Entonces aquí realmente se pueden elegir la función que quieran para discretizar. La verdad es que yo les sugiero utilizar gaussianas, al menos en procesos electroquímicos funciona bien, y nada más lo que tendríamos que cambiar, por ejemplo, tendría que ser los parámetros de regularización que están aquí, que es esto, ¿no? El parámetro de regularización, que es de 10 a la menos 3, que es una sensibilidad, digamos, moderada. Podríamos incrementarlo a 10 a la menos 4 y entonces vamos a ir refinando los picos, ¿no? Entonces obtenemos las señales más finas. Obviamente la ubicación de la señal no va a cambiar, pero sí la vamos a ver más estrecha, ¿no? Entonces nos da más certidumbre y seguramente por ahí aparecerá otro piquito. Pero si no es de los principales, pues sencillamente habrá que ver cuáles sí son válidos y cuáles no. Pero bueno, es eso. Y todos los datos que salen de las bandas de DTR se pueden exportar como datos tabulados, no sé, para sí, todo eso. Sí, aquí en la parte de abajo de esto. Tú lo puedes exportar y lo exportas a un archivo TXT y sencillo, y lo graficas. Sí, no. Gracias. Sí, por nada. Saludos a todos. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos a Greg y a Rubén por la intervención del día de hoy, muy interesante. Es una forma diferente de ver los datos. Igual, hablando de formas diferentes de ver los datos, la próxima semana nos hablarán del análisis de espectros de impedancia utilizando funciones de transferencia. Nada más de que les comento de una vez, a lo mejor se nos mueve un poquito también nuestro itinerario. Por cuestiones del expositor de la próxima semana, el curso se va a mover al día viernes para la próxima semana. O sea, nos vamos a ver en una semana, pero el viernes a las 6 de la tarde. De cualquier forma, se les va a mandar un correo explicándoles esto. El siguiente ponente es Jorge Vázquez del Politécnico. Y pues bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta, lo que sea. Sí, un último comentario. Sí. ¿Puedo rápido? Sí, claro. Sí. ¿Uno se puede? ¿Alcanzó? Sí. Ok, es la siguiente. Ya aterricé ya la aterricé bien. Es la siguiente. Aplicando espectroscopía para las baterías para el almacenamiento, lo que buscan ustedes es una batería con las condiciones
ustedes buscan, ¿verdad? O sea, me refiero a lo siguiente, no va orientado al mantenimiento, es decir, yo aplico espectroscopía, no es para darme cuenta que la batería esté mal y hacerle un mantenimiento, sino para que puedan producir una batería como ustedes la buscan, ¿verdad? Bueno, en realidad la espectroscopía de impedancia electroquímica en baterías se utiliza con los dos fines. Hay grupos o hay demás, de hecho, sobre todo en la industria la utilizan como monitoreo para ver el estado de envejecimiento o qué tan bien está funcionando una batería. Justamente como como ya estuvimos viendo, tiene diferentes fases de interfaces que se pueden estar degradando con el uso, ¿no? Cada vez van perdiendo, digamos, consistencia, se están degradando, los materiales se están erosionando. Entonces, estas técnicas, o sea, sencillamente se conecta la batería, se saca el espectro de impedancia y se ve el estado de salud de una batería. Entonces nos sirve de monitoreo. Y entonces cuando se tienen baterías ya funcionales, es imposible desensamblar una batería para poderle hacer otro tipo de análisis. Entonces lo que se utiliza es espectroscopía de impedancia. Entonces ahí funciona bien. Y la otra aplicación que tiene es para el estudio de baterías, por ejemplo, para el diseño de materiales. Cuando se están desarrollando nuevos materiales, una de las cosas que se necesitan es ver si es buen conductor, si tiene buen contacto en las interfaces, si tiene buenas propiedades de difusión o si los materiales son porosos o qué tan buen absorbedor de electrolito es. Entonces, se puede monitorear también con espectroscopía de impedancia. Obviamente los dos casos son muy diferentes porque uno es a nivel laboratorio para el diseño y el otro es a nivel industrial o a nivel digamos a nivel macro, a nivel gigante para mantenimiento, ¿no? Pero en los dos casos se utiliza la espectroscopía de impedancia. Sí, bueno, no sé. Muy bien, muchas gracias. Sí, por nada. ¿Hay algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, sin más, entonces agradezco nuevamente a los ponentes del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y también quiero agradecer a nuestro colega Raúl, que es el que está hospedando aquí la reunión. También a Daniela, que ha estado con el registro de todos ustedes. Y pues nos vemos la próxima semana, pero el día viernes esperen sus correos y chequen correo basura. Bueno, a algunos de ustedes nos comentan de que no les llegan los correos, pero pues bueno, deben de salir. Bueno, si pudieron entrar desde que están en la lista de correos, entonces algo debe haber sucedido. Espero que tengan menos problema para entrar a la próxima. Y pues bueno, el video de esta sesión también va a ser subido a YouTube y también a la página de Facebook. Nos vemos pronto, entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, se portan bien. Sí, hasta luego, gracias. 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 Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.